El 1 de septiembre comenzó un nuevo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. La atención pública estuvo dominada por la disputa al interior del partido hegemónico, de Morena, particularmente en el Senado y entre los senadores Martí Bartres y Ricardo Monreal. Y en la Cámara de Diputados también la posibilidad de que Morena cambiara la ley para quedarse 3 años al frente de la Cámara. Sin embargo, lo importante no es tanto eso, no es tanto la grilla, sino las reformas que se van a discutir y el impacto que eso tiene en la vida de los ciudadanos. Esta semana el tema es: preparen sus cinturones porque comienza el maratón legislativo. El presidente de la República dijo en su informe que en México ya existe una verdadera división de poderes, es decir, el Poder Ejecutivo hace lo suyo, el Poder Legislativo le toca hacer las leyes, el Poder Ejecutivo, Judicial, es decir, los 3 poderes están en autonomía cada uno. Que el presidente no se mete en los asuntos de otros poderes. Y la pregunta que siempre se desata después de esto es: ¿de verdad es posible en este momento que algo pase en el partido del gobierno, en Morena, de importancia sin que el presidente dé al menos su visto bueno? La realidad es que las disputas al interior de Morena, a diferencia de lo que mucha gente cree, fortalecen incluso más el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Hay quien decía, bueno, son las grillas, la lucha por el poder. Yo creo que tiene que ver con los propios contrapesos internos que se van generando en Morena, que es un partido que aspira pues no solamente a gobernar estos años, sino que aspira a ser hegemónico en los próximos. Se equivoca quien cree, y esto es un análisis mal interpretado, que López Obrador le tiene amor al partido. Es solo un vehículo. López Obrador ha cambiado de vehículo durante mucho tiempo. Si usted recuerda, fue priista López Obrador. Después se pasó al PRD con la corriente crítica. En una campaña de 2009 enarboló al PT y antiguamente Convergencia, que ahora se llama Movimiento Ciudadano, y ahora está en Morena. Por lo tanto, para López Obrador, el vehículo del partido político siempre es lo menos importante. Él lo que le interesa es su proyecto. Y en este debate en Morena, él se erige como el árbitro de la contienda y sigue jugando el papel moral que le gusta. Incluso lo dijo en declaraciones: si siguen las grillas en Morena y traicionan los intereses, yo me voy del partido. Lo mismo veremos en las elecciones por la dirigencia nacional en noviembre. López Obrador saldrá reforzado, sea cual sea el resultado. Si ganan los doctrinarios, si ganan los pragmáticos, si gana un ala u otra, López Obrador al final es el árbitro entre todas esas corrientes y es el único que puede poner de acuerdo a esas divergencias tan profundas que existen entre la forma de entender la política y la sociedad al interior de Morena. Como cualquier proyecto político transversal, se enriquece de los contrapesos internos, es decir, no solamente tiene que ver con la relación entre el gobierno y los contrapesos en los partidos, en la sociedad civil, sino también la forma en que se hacen contrapesos al interior de Morena. En un momento débil de la oposición en México, hay que dejarlo con mucha claridad: Morena termina contrapesando a Morena. Las propuestas que nosotros estamos haciendo al Congreso son para beneficiar al pueblo. No solo los legisladores de Morena, también los de otros partidos nos están apoyando y aprueban nuestras iniciativas de ley. Entonces, no hay ningún problema. Estamos actuando con respeto al Poder Legislativo y es un poder autónomo, independiente, y hacemos lo que por ley nos permite la Constitución. ¿Cuáles son las principales propuestas e iniciativas que se van a discutir durante estos meses en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado? 1, el polémico o la polémica propuesta de revocación de mandato que ya divide a oposición y a oficialismo. La eliminación del que para muchos es detestable, que es el fuero, es decir, esta diferencia que existe entre cargos públicos y la ciudadanía. Las leyes secundarias en materia de reforma educativa. Las leyes secundarias es el corazón realmente de la reforma educativa. Otra que fue controversial desde la campaña, la ley
de amnistía. Veremos exactamente qué incluye esta ley de amnistía. Otra que es la ley de austeridad republicana 2.0, porque dice el presidente que se quedaron cortos con la ley de austeridad del año pasado. Buscan una nueva ley general de austeridad republicana. También van por reformas muy importantes en el sector salud, la famosa Ley General de Salud, y se pretenden hacer modificaciones al Sistema Nacional Anticorrupción, al sistema, digamos, que articula a todos los estados y que articula, claro, al gobierno federal. Y el paquete económico 2020 y las reformas fiscales que entraron hace algunas semanas. Te explicamos alguna de ellas. Revocación de mandato y eliminación del fuero son parte de la reforma política inacabada en este país. La revocación de mandato va a sacar chispas entre la oposición y el presidente de la República. La oposición va a decir que el presidente viola la ley electoral porque quiere aparecer en una boleta cuando en realidad no toca elección presidencial, ni toca ninguna elección que tenga que ver con el presidente de la República. Sin embargo, es una promesa que hizo López Obrador y siempre lo ha dicho: el pueblo pone y el pueblo quita. Por lo tanto, quiere legislar en materia de revocación de mandato. El debate no es tanto si se va a aprobar o no. Creo que en general Morena y otros partidos pueden construir una mayoría. El debate de fondo es ¿qué día va a ser la revocación de mandato? ¿Se puede hacer el mismo día de la elección intermedia? ¿Tiene que ser octubre, noviembre o diciembre después? Es decir, estamos hablando más que del fondo de la iniciativa, en donde por supuesto habrá discusiones, cuántas firmas se necesitan, porcentaje de votación, muchas cosas. Es sobre todo cuándo se coloca la revocación de mandato. Lo que dice la oposición es que sería injusto que aparte de la boleta para elegir diputados en 2021, venga una boleta de posible revocación de mandato. El presidente defendió esta propuesta diciendo que es la mejor forma de que muchos ciudadanos salgan a votar, tanto expresarse a nivel legislativo como en materia de revocación de mandato. En el caso del fuero existen más consensos en que es importante, si no eliminarlo, acotarlo. El debate es ¿cómo se pueden proteger las opiniones y que nadie sea perseguido por sus posiciones políticas? A veces se nos olvida, el fuero que ahorita detestamos tanto, que no nos gusta, nació por algo. Y es para evitar que el disenso, que quien se opone, pueda ser perseguido por sus opiniones y por lo tanto ser presos políticos. Creo que la mejor forma sería acotar el fuero, es decir, que el fuero no entre en todos los delitos, sino simplemente en los que tienen que ver con la opinión y los posicionamientos políticos de los legisladores y legisladoras. ¿Cómo no se va a aprobar que se quiten los fueros? Que se pueda juzgar al presidente por delitos de corrupción y otros delitos graves. Ni modo que los senadores no voten por eso. En México tenemos una obsesión con las reformas constitucionales. Creemos que la reforma constitucional es todo lo que hay que debatir. En muchas ocasiones le damos un seguimiento muy puntual cuando se discute el cambio a la Constitución, pero después nos olvidamos que todo eso que aparece en la Constitución tiene que devenir en otras leyes, en reformas secundarias, en reformas reglamentarias. En el caso de la reforma educativa que se aprobaron sus modificaciones constitucionales, ahora viene el debate sobre las leyes secundarias de la reforma educativa y es el corazón de la reforma, es, digamos, la parte más importante de la reforma. No es lo que se aprobó en la Constitución, sino cómo se desdobla en leyes secundarias. Veremos si el gobierno tiene mano dura y no cede ante los sindicatos, en particular en un tema, asignación de plazas. Los sindicatos van a buscar, tanto la CENTE como el CENTE van a buscar que ellos puedan seguir colocando profesores, puedan seguir teniendo, digamos, cooptada la renta educativa y que vuelvan las famosas comisiones mixtas en donde las secretarías de educación y los sindicatos definen quién es maestro y quién se queda fuera de las aulas. La Organización Mexicanos Primero ha dicho que el primer saque, lo que conocemos hasta el momento en las leyes secundarias, contradice lo que se legisló en la Constitución. Es decir, es abiertamente una afrenta a lo que se aprobó en la Constitución. Veremos si esto lo reforman o no los diputados. La evaluación y sus consecuencias, la famosa evaluación punitiva en el sexenio anterior y digamos de capacitación a partir de ahora, tienen que ver precisamente con estos cambios que se hacen en las reformas secundarias. ¿Qué más podría venir ahí? Asignaturas, planes educativos, todo lo que tiene que ver con la formación de los profesores, la carrera magisterial, que son incluso más importantes que los cambios que se hicieron a nivel constitucional.
En campaña apareció una palabrita que no sabíamos interpretar muy bien: amnistía. Una propuesta de hacer una ley de amnistía a nivel nacional. Para meter un poquito de contexto, en muchos países que sufren periodos prolongados de guerra, de violencia, de problemas políticos, se hace una especie como de espacio de justicia transicional entre una ley y otra. En ese periodo, lo que se hace es darle amnistía a personas que de alguna forma cometieron delitos porque había problemas políticos, pero que de alguna forma la sociedad los perdona con tal de llegar a una reconciliación. Nunca, ni la secretaria de Gobernación ni el presidente de la República han determinado el alcance de la ley de amnistía, no lo conocemos. Fue una propuesta que se hizo en campaña, que generó mucha polémica, incluso Anaya y Mid decían que lo que querían era sacar criminales de las cárceles, pero que en este momento solamente lo asumimos como un principio de justicia transicional sin saber exactamente qué defiende la presidencia de la República. ¿Qué sí puede haber o qué se ha esbozado en algunas declaraciones, en particular de Olga Sánchez Cordero, que podría haber amnistía a delitos, por ejemplo, a cambio de información? Una persona, una familia que tiene un hijo o una hija desaparecida, y si le dicen dónde está su paradero o dónde fue enterrada, pues de alguna forma esta persona que da la información puede obtener ciertas ventajas judiciales. O un, digamos, trabajador del campo en Guerrero o en Oaxaca que es explotado por el narcotráfico, pero que nunca ha matado a ninguna persona. Es decir, estamos hablando de que en México existen cientos de miles de personas que están vinculadas de alguna u otra manera al crimen organizado. El tema de la ley de amnistía sería ver cómo le haces para reinsertar a la mayoría y no llenar las cárceles de personas que en muchas ocasiones son solamente víctimas. No sabremos el alcance de la ley de amnistía hasta que haya una presentación formal y sepamos pues, qué pretende el gobierno con esta propuesta. En este caso, esta iniciativa en particular tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, ¿sí?, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió, no se les ayudó, y los delitos por los que son acusados pues no son graves. Mucha gente no lo sabe, pero el presupuesto se articula en torno a dos leyes. Son dos leyes y aparte es exclusivo de la Cámara de Diputados, la ley de ingresos y la ley de egresos. Lo que recibe en términos económicos, en términos presupuestales, lo que recibe de los impuestos el gobierno y lo que gasta. Ese es el presupuesto. Se entregó hace algunos días, el domingo anterior, en la Cámara de Diputados y en general el presupuesto ha sido recibido con beneplácito por parte de los mercados, no se gasta más. Vienen algunas adiciones en materia de política social, de petróleos mexicanos, también se habla de la Guardia Nacional, inversión en la Guardia Nacional, pero bueno, en términos del debate político y el debate legislativo, es muy poquito lo que se puede mover. La gran cantidad de esos recursos están apalancados y tienen que ver con compromisos del Estado mexicano. Eso sí, vendrán más cambios relacionados con austeridad republicana y empezará la rebatinga entre partidos políticos para definir pues qué quiere uno, qué quiere otro. Los gobernadores van a empezar a desfilar por la Secretaría de Hacienda poniendo sus proyectos encima de la mesa. Por lo tanto, el debate del presupuesto nos llevará de la entrega que se hizo formalmente el 8 de septiembre hasta el 10 de diciembre, que es el plazo último para aprobar el presupuesto. Serán 2 meses de intensísima negociación entre legisladores, entre gobernadores y entre todos los que buscan una tajada del pastel. Que nosotros llegamos aquí por un movimiento que se manifestó en contra de estas llamadas reformas estructurales y no solo se ganó la presidencia, también se obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, aunque hay autonomía, hay independencia, pues fue el mismo plan que se sostuvo en la campaña.
Por eso hay coincidencias. Pero no voy yo ni nadie del Ejecutivo a escribir las leyes. Será un periodo legislativo con muchísimos debates de todo tipo, judiciales, educativos, económicos. Habrá debates de todo tipo y seguramente los principales cimientos del proyecto de López Obrador en distintas materias saldrán precisamente de lo que se discute entre septiembre y diciembre, que concluye el periodo ordinario. Las leyes tendrán que salir bien, o tendrá que haber un acuerdo entre todas las bancadas, o seguiremos viendo la judicialización. Eso pinta que difícilmente habrá consensos, pero digamos que a diferencia de lo que se hizo con leyes como la de austeridad republicana, es importante que salgan y que no tengan estos visos de inconstitucionalidad, porque si los tienen, solamente se prolongan los procesos. Veremos cómo opera Morena y quedará, digamos, a juicio la independencia del Poder Legislativo. Si es cierto o no que quien manda en el Poder Legislativo son los diputados o si quien manda es realmente el presidente López Obrador. Buena parte de las propuestas de cambio de López Obrador se juegan en los siguientes 6 meses y la mayor oposición se la va a encontrar en el Senado, la única cámara en donde no tiene mayoría.